Bienvenidos a este espacio de la Palabra Santa para el Avivamiento Matutino. Estudio de cristalización de Jeremías y Lamentaciones. Semana 10, día 3, alimento matutino. Jeremías 25, 11 y 12 dice: Toda esta tierra será convertida en desolación y ruina, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación eterna. Una vez que entró en la buena tierra, Israel no fue fiel a Dios. Israel abandonó a Dios y estableció otros centros de oración, además del centro único, el cual estaba en Jerusalén. Finalmente, los asirios capturaron el reino de Israel, y más tarde el reino de Judá fue capturado por los babilonios. Durante esa época, la ciudad de Jerusalén fue capturada y no fue devuelta a Israel sino hasta el año de 1967. A final de Segunda de Crónica vemos que la condición y situación de Israel a los ojos de Dios era lamentable. La tierra había sido usurpada y poseída por los pueblos paganos, y Dios había entregado al pueblo de Israel en manos de ellos. Además, el templo había sido quemado y el muro de Jerusalén derribado. La buena tierra en su totalidad había sido asolada. Cuando Jeremías vio todo esto, sentado en la cumbre del monte del Sión, desde donde veía hacia abajo, hacia Jerusalén, se lamentó amargadamente. Todos sus compatriotas, príncipes y nobles, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Finalmente él también fue llevado cautivo a Egipto, donde se le dio muerte. Qué situación más triste. Mientras Jeremías se lamentaba, Dios vino y lo consoló, diciéndole que el cautiverio no duraría para siempre, sino por 70 años únicamente. Jeremías 25:11. Lectura para hoy. Dios le aseguró a Jeremías que la miseria en que se encontraba su país, su pueblo, el templo y la ciudad solo duraría 70 años. Algunos de los cautivos, como Daniel, vivirían hasta el final de los 70 años. Así que Dios consoló a Jeremías prometiéndole que así como había entregado al pueblo al cautiverio, así también lo haría volver. Solo que no le haría volver como cautivo, sino como guerreros triunfantes. Según Daniel 9, 2 al 4, Daniel entendió que por medio de las Escrituras la voluntad de Dios para Jerusalén, y oró por la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Daniel sabía cómo orar, porque sabía cómo acercarse a Dios, contactar a Dios, absorber a Dios y permitirle a Dios que se exprese. La preciosidad de Daniel no se relacionaba con el hecho en que él profetizaba, sino que su capacidad para orar. Él podía profetizar porque sabía cómo orar. Sus oraciones tocaron, contactaron, absorbieron y expresaron a Dios. Daniel era el colaborador de Dios en la tierra. Él consideraba el corazón de Dios y contactaba a Dios. Él vivía en Dios y permitía que Dios viviera en él. Daniel era una persona que estaba en unión con Dios. Como resultado, Daniel podía colaborar con Dios, coordinar con Dios y ser la expresión de Dios cuando hubo un gran cambio de eventos en la tierra. Daniel entendió por medio de la palabra de Dios que la desolación de los hijos de Israel duraría 70 años y que una vez concluyeran los 70 años, Dios llevaría a los hijos de Israel desde la tierra de su cautiverio a la tierra de Israel para que reedificaran a Jerusalén. Él conocía la intención de Dios y oró por ella con ayuno. Él sabía que Dios estaba a punto de moverse en la tierra, así que llegó a ser la expresión de Dios en la tierra para coordinar con Dios por medio de la oración. El grado al que Daniel oró fue el grado al que Dios obró. Dios realizó aquello por lo que Daniel oró. El regreso de los hijos de Israel a Jerusalén fue Dios cumpliendo la oración de Daniel. El regreso de los hijos de Israel del cautiverio fue el resultado de la oración de Daniel. Por tanto, la oración de Daniel colaboró con Dios, le abrió un camino a la obra de Dios, hizo que Dios obrara y guió la obra de Dios. Amén.